Estudiando la vida de Abraham y su vida de fe, tenemos esta lección en particular sobre el huésped divino y esta es una de las lecciones más interesantes en su historia. Nunca sabemos cuándo un evento de este tipo se va a presentar en tu propia vida. No es algo que nosotros podamos manufacturar o hacer que ocurra, pero sí que ocurre. Este evento ocurre en tu Biblia y le ocurre a Abraham. Quiero mostrarles de lo que estoy hablando. Vayamos al libro de Génesis en el capítulo 18 y versículo 1, donde dice: Después le apareció el Señor, se le apareció a Abraham, después le apareció el Señor en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Este es un versículo extremadamente interesante de la Escritura, porque esto es a lo que el autor de Hebreos se refiere en Hebreos capítulo 13, versículo 2, donde dice: Algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, sin saberlo. Nunca se sabe. ¿Alguna vez has visto un ángel? Si lo viste, quizá no lo reconociste. Los ángeles no se aparecen como nosotros los vemos en una pintura. Por ejemplo, a veces en las pinturas ponen a los ángeles con alas brillantes y volando y no. La forma en que se aparecen por lo general es como con Abraham. Se aparecieron caminando. Habían 3 de ellos, habían 2 ángeles y el tercero de ellos era Dios mismo. Dice que el Señor se le apareció. Ahora, encontramos muchos diferentes ejemplos en el Antiguo Testamento en que Jesucristo se aparece a la gente. Y a este evento se le llama Cristofanía, en que Jesucristo se aparece a la gente en el Antiguo Testamento. Y podemos encontrar muchos ejemplos, y uno de ellos es la zarza ardiendo. Jesús dijo: ese era yo. Yo estaba ahí, en la zarza ardiente, con Moisés. Entonces encontramos muchos ejemplos acerca de esto. Y esta es una de esas referencias. El Señor se le apareció. De nuevo, no deberías intentar hacer que esto ocurra. Esto me recuerda a la historia de un niño que le tenía miedo a las tormentas. Entonces, un día muy tormentoso, se pone a llorar y va a buscar a su mamá a su cuarto y está asustado. Y ella intenta calmarlo y lo lleva de regreso a su cuarto y lo mete en su cama y le dice: Jesús está contigo. Jesús está aquí. No tienes por qué tener miedo. Él prometió que nunca te iba a abandonar. Él está contigo aquí. Luego de que ella se va de la habitación, se queda parada en la puerta y escucha la vocecita del niño que dice: Jesús, Jesús, si estás aquí, no te muevas porque me vas a matar del susto. Y yo creo que esta justamente es la manera en que respondemos cuando sabemos que algo sobrenatural está tomando lugar. Ahora comencemos con la historia con Abraham. A la primera parte yo le llamo la bienvenida de Abraham. Les digo, este hombre tiene unos 100 años de edad, pero la forma en que responde es maravillosa, maravillosa. El primer detalle que la Biblia nos da es que esta historia se desarrolla al calor del día, es decir, está caliente en esa parte del mundo y él está sentado a la puerta de su tienda intentando agarrar un poco de sombra y entonces cuando ve a estos 3 hombres caminando, él no sabe que es el Señor, él no sabe que es una visita angelical, no, pero se levanta y sale al encuentro de estos hombres. ¡Wow! ¡Qué gran caballero! Estamos hablando de un hombre de 100 años de edad y se inclina ante sus visitas. Y no olvidemos que este es un hombre muy, muy rico, un patriarca que tiene cientos de personas a su servicio. No estamos hablando de un hombre cualquiera, estamos hablando de un hombre bastante rico. Sin embargo, se inclina ante ellos y luego les dice: quiero que vengan, quiero prepararles un gran banquete. Y él mismo entra y escoge lo que se llama el ganado engordado. El ganado alimentado con grano especial, alistándose para este momento. Cuando haya un huésped a quien honrar, escoge el ganado engordado y la Biblia dice que él estuvo de pie mientras comían. ¡Wow! ¡Qué buen anfitrión! Es un hombre de unos 100 años de edad, pero no se puede tratar a los huéspedes de una mejor forma.
Con razón Dios quiso pasar a su casa. Sabía que encontraría una cálida bienvenida ahí. Pero este es el punto. ¿Qué es lo que está haciendo Abraham? Aun si es inconscientemente. Está bendiciendo a Dios. En un sentido literal. Él ha preparado una comida para el Señor. Ahora, no sé si tú o yo, si supiéramos que Jesús ha venido a nuestra casa, ¿qué haríamos? Le daríamos nuestra mejor comida, nuestra mejor habitación. Seguro que no repararíamos en ningún gasto ni escatimaríamos ningún esfuerzo por Jesús. Y aún así me pregunto cuántas veces Jesús nos ha enviado a un invitado y nosotros no supimos reconocer quién era en verdad. Verás, no puedes bendecir a Dios sin que Dios te bendiga a ti. Esa no es su motivación. Él no intenta sacar una bendición. No, lo que Él quiere es ser bueno. Siempre es bueno ser bueno. No tiene absolutamente nada de malo el ser amable. Y Él solo quiere ser un buen anfitrión. Él simplemente está encargándose de que sus huéspedes reciban una gran atención. Y mientras Él lo está haciendo, Dios comienza a bendecirle a Él. ¿Por qué? Porque Dios no es deudor de nadie. Nunca podrás darle a Dios de más. Es imposible para ti o para mí el bendecir a Dios sin que Dios nos bendiga primero. No puede hacerse. Entonces, Dios comienza a bendecirle y comienza a darle promesas especiales. Lo cierto es, las bendiciones vienen en muchas presentaciones. ¿Cuántas veces nos hemos perdido de las bendiciones de Dios porque fallamos en reconocer la oportunidad? Él es anfitrión de ángeles sin saberlo. Y esto no lo tomo a la ligera, pero definitivamente creo que han habido visitas angelicales y ministración angelical en mi vida. Recuerdo una vez en que estaba intentando pasar por la revisión de inmigración en Lima, Perú. Y, ¡ay, Dios mío! La cultura peruana, la cultura de ese país es bastante grosera cuando se trata de inmigración y cosas por el estilo. Yo era el primero formado en la fila cuando estaba desembarcando otro de los aviones y, si les contara, bajaron y llenaron el lugar y empujando a todos y yo no voy a hacer eso, yo no voy a entrar en ese jueguito de sacar a las personas de mi camino para ser el primero en una fila. Yo no creo que Jesús lo haga. Yo nunca vi a Jesús actuando de esta manera. Y entonces, a la hora de que otro avión desembarcara, creo que eran unos 3 aviones los que aterrizaron a esa hora y eran cientos y cientos de personas y empujándose y gritando, y yo le dije a mis amigos, mira, yo no me voy a pelear con estas personas solo para estar al frente de la fila. Pasamos lo que es la inmigración, la revisión de la inmigración, y ahí está mi maleta esperándome. Y ahora ya no hay casi nadie porque todo el mundo se había adelantado. Y de repente un hombre se aparece junto a mí, yo no lo había visto antes, y me dice, ¿son sus maletas, señor? Mis maletas estaban hasta el tope de libros en español que había traído para todos estos pastores. Y le dije, sí, señor, son mis maletas. Y él agarra 2 maletas y dice, sígame. Y nos lleva fuera de lo que es el punto de la inmigración, fuera del punto de inmigración de toda esa área y justo hacia donde estaban nuestros amigos con los taxis. Y me volteé para darle las gracias a este hombre y ya no estaba. No se veía por ningún lado. Y cuando mis amigos descubrieron que mis maletas estaban llenas de libros, dijeron, oh no. ¿Sabes? Dios te ayudó a pasar con todos esos libros porque estaríamos ahí en la inmigración pagando derechos de importación y declarando y de todo corazón creo que fue una visitación angelical. No puedo demostrarlo, pero nunca sabes cuándo va a ocurrir. Abraham no sabía qué estaba pasando porque las bendiciones vienen en varias presentaciones. Ahora, o en esta conversación, lo que Dios ha hecho es poner el tiempo en que el bebé de Abraham y de Sara va a nacer. Y de hecho les ha dado el nombre, Isaac, risa.
Am, ha llegado el tiempo para su cumplimiento y es por esto que Dios lo ha visitado. Ha venido a visitar a un buen amigo, ha venido a darle una promesa específica. Es hora de que tu hijo nazca. Ahora, cuando Sara escucha esto, y no seamos duros con Sara, porque ellos no tenían radio o televisión o periódicos. No, la única forma en que obtenían noticias era escuchándolas de alguien más que la trajera de esos lugares. Seguramente, la Biblia dice que Sara estaba detrás de la puerta de la tienda, escuchando. Seguramente alguien le llamaría chisme, pero ella está interesada en quiénes son estos hombres, de dónde vienen, ¿han visto a Lot? Seguramente tenía bastantes preguntas y seguro le hubiera gustado conversar. Y está aquí parada escuchando la conversación y escucha al Señor. Ellos no saben quién es, pero escucha al Señor decirle a Abraham: en esta época, dentro de un año, tu esposa va a tener a un hijo varón y yo estaré aquí para esa ocasión. ¡Wow! ¿Y ella qué hace? Solo hizo lo que la mayoría de nosotros haría en ese caso. Se ríe con la risa de la incredulidad. ¿Alguna vez dijiste, nah, esto es demasiado bueno para ser verdad? No, es muy bueno como para no ser verdad. Porque es Dios. Es Dios. Ella comienza a reírse en incredulidad y cuando se ríe, de repente el Señor se voltea con Abraham, lo mira a los ojos y le dice: ¿por qué se está riendo Sara? Ahora, esa fue su primera pista. Este extraño es alguien muy especial. Abraham no la había escuchado reírse, se estaba riendo ella sola, detrás de la puerta de la tienda. Esto no lo había hecho en público. ¿Cómo es que él sabe que Sara está riéndose? Y luego Sara se revela y saca su cabeza de la puerta y dice: pero yo no me estaba riendo, yo no estaba haciendo nada. Porque eso es lo que hacemos cuando nos atrapan con las manos en la masa, lo negamos todo y ella dice: yo no me reí. Y dijo el Señor: sí, te reíste. Y luego le hace la pregunta, y esta es una pregunta que todos debemos contestar: ¿habrá algo imposible para Dios? Y te hago esa pregunta: ¿habrá algo imposible para Dios? Y después volveremos a esta pregunta porque en la vida de Abraham vamos a descubrir que hay algo muy difícil y que hubo algo que Dios no pudo hacer. Pero de eso hablaremos después. Automáticamente pensamos: oh, no. No hay nada imposible para Dios, pero nos olvidamos de nuestro involucramiento en el cumplimiento de las promesas. Jesús lo dijo una y otra vez: conforme a tu fe te sea hecho. Es decir, nuestra fe pone el límite a lo que Dios puede hacer en nuestra vida. ¿Habrá algo imposible para Dios? Muy bien, lo segundo de lo que quiero hablar en esta historia es lo que llamo el caminar de Abraham. Como el Señor ya ha terminado de comer, la Biblia dice que se levantó y miró en dirección hacia Sodoma, y esto nos da una indicación del por qué está ahí. Él mira hacia Sodoma y emprende el viaje, pero Abraham no está dispuesto a dejar que el Señor se vaya solo. ¿Recuerdas lo que dije? Si Jesús llegara a tu casa, ¿qué es lo que harías? Seguramente le darías todo lo mejor y seguramente querrías acompañarlo lo más posible. Y es lo que Abraham está haciendo. Se da cuenta de que hay algo especial, que algo sobrenatural va a tomar lugar y no quiere perdérselo. Entonces comienza a caminar con él y es lo que yo llamo en esta parte de la lección su caminar, porque está caminando con el Señor. Ahora, en este caminar descubrimos lo que es el propósito principal para el que Dios vino. Era porque estaba en camino a Sodoma para investigar el pecado de Sodoma. Y la Biblia dice, y esta es la forma en que Dios se lo dice a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, descenderé ahora y veré si se ha consumado
su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y esto nos dice algo. Todo pecado tiene un clamor. Todo pecado. Y el clamor contra Sodoma era tan fuerte que Dios lo escuchó desde el cielo. Por tanto, ha descendido para investigar qué es lo que está ocurriendo en Sodoma. ¿Qué está pasando en Sodoma? ¿Será tan malo como el clamor lo dice? Nunca debemos olvidarlo. Todo pecado conlleva un clamor. Ahora, lo primero que veo que Dios hace en este caminar es que Dios reta a Abraham y le dice, ¿he de ocultarle a Abraham esto que estamos a punto de hacer? Y esto es un buen cuestionamiento. ¿He de ocultarle todo esto a Abraham? Y la respuesta a esta pregunta simplemente es, si Abraham está ocultándole algo a Dios, sí, lo ocultará. Pero si Abraham está siendo completamente honesto, recuerda, en el capítulo 17 lidiamos con el problema de Abraham. Su corazón y lo que éste también esconde, que él estaba aferrándose a Ismael, pero ya ha soltado a Ismael. Quiero decirte que es lo mismo en tu vida. Si tú no estás ocultándole nada a Dios, Dios no va a ocultarte nada a ti, y esto compete a tu propia vida. No va a decirte nada de nadie más, eso no te incumbe. Dios no es chismoso, pero respecto de tu propia vida, si tú eres totalmente honesto con Dios, Dios será totalmente honesto contigo. Lo segundo que Dios hace es hacer un comentario sobre él. Dios dice de Abraham, yo lo conozco y sé lo que él va a hacer. Él mandará a sus hijos a que guarden mis caminos. Y sé que él va a guiar a su familia en los caminos del Señor. Yo le conozco. Oh, qué gran verdad. Y la verdad es que Dios también me conoce. Dios te conoce. Él nos conoce a todos. Entonces dice de Abraham, yo le conozco y sé lo que él va a hacer con su familia. Lo tercero es lo que llamo la preocupación de Dios. Preocupación. Él comienza a hablar sobre el clamor de Sodoma y Gomorra, de cuán grande es y de cómo ha ascendido hasta los cielos. En este punto es muy obvio que Abraham sabe que esta es una visita divina. Este es Dios mismo con quien yo estoy conversando. Y esto cambia la forma en que Abraham comienza a responder. Y a esta parte de la lección yo le llamo su adoración. Él comienza a adorar al Señor. Y la respuesta es tan maravillosa. Nos enseña cómo debemos adorar y cómo debemos orar. Abraham responde y lo primero que dice es que Abraham se acercó. ¡Oh! Dios nos da esta lección. Yo creo que muchas veces pensamos que Dios se encuentra muy lejos y que nuestras oraciones deben gritarse ante el Señor para que Él las llegue a escuchar y podamos... No. Abraham se acercó a Dios. Se acercó a Dios. Esto fue lo primero que él hizo. Abraham sabía cómo acercarse a Dios y tú también debes aprender a hacerlo. Y una de las mejores maneras es adorando. No es ningún accidente o casualidad que nuestros servicios o reuniones comiencen con un tiempo de adoración a Dios. Comenzamos con una palabra de oración y con cánticos. ¿Por qué cantamos? Estamos adorando y estamos acercándonos a Dios. Y esto es lo que dice Santiago. Acércate a Dios y Dios se acercará a ti. ¡Oh, qué promesa tan hermosa! Abraham sabe cómo acercarse a Dios. Él se acerca y luego le hace una pregunta a Dios, basada en Dios y su reputación. Yo te reto, tienes que aprender a orar desde la perspectiva de Dios. Las grandes oraciones de la Biblia son así. Moisés, por ejemplo, Dios le dice, voy a destruir a estos israelitas y voy a levantar una nueva nación para ti. Moisés dice, no, espérame tantito. No puedes hacerlo porque tienes una reputación. ¿Qué es lo que dirán los paganos que los sacaste de Egipto pero que no los pudiste meter a la tierra prometida? Que por esto los mataste en la tierra prometida. Y le dice,
Es tu reputación la que está en juego. Toda gran oración en la Biblia es de esta forma. No desde mi punto de vista, no desde mi perspectiva, sino míralo desde la perspectiva del Señor. Es lo que hizo Abraham. Le dice, ¿acaso destruirías al justo con el perverso? Y hace la pregunta, ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Es decir, está orando acerca de la reputación de Dios. Es tu reputación la que está en juego. Yo, en un nivel totalmente diferente, he hecho esta oración y le he dicho a Dios, Dios, si tú no me ayudas, haré que ambos nos veamos totalmente mal. Tienes que ayudarme. En cualquiera que fuera el problema con que estaba lidiando en esa situación. Y tienes que aprender a orar desde la perspectiva de Dios. Eso es lo que empieza a hacer. Ahora, en la realidad, lo que Abraham no comprende, lo que Abraham no entiende, es que esto es problema de Dios. Su reputación estaba en juego. Su reputación. Él tenía que hacer lo que era correcto. Era el clamor que estaba viniendo desde Sodoma. Y él respondía. Y él se veía forzado a lidiar con este problema. Y lo siguiente que dice Abraham es, yo solo soy polvo. Es decir, esto es una posición de humildad. Si quieres acercarte a Dios, esta es la forma. Acércate con humildad. La Biblia lo dice con claridad. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces se humilla a sí mismo delante de Dios. Yo no soy más que polvo. Sin embargo, yo tomo como responsabilidad propia el orar respecto a esta situación. Esa es una posición de humildad. Ahora, en la superficie, mientras Abraham ora, pareciera que Dios está negándole la petición, que está rechazándolo. Pero eso no es cierto. Cuando volvía a estudiar todo esto, y lo meditaba y oraba al respecto, vi algo que nunca había visto antes. Por ejemplo, él comienza su oración diciendo, si encuentras 50 justos en Sodoma, ¿salvarás la ciudad por 50? Y el Señor dice, sí, por 50 la salvaré. Pero ahora, Abraham tiene un problema. No tiene idea si en verdad hay 50 justos. Entonces le resta 5 y le dice, ¿por 45 salvarías la ciudad? ¿Por 45? Sí, salvaré la ciudad por 45. Y le resta otros 5. ¿Y por 40? Sí, por 40 la salvaré. ¿30? Y luego, por 20. Y así sucede hasta llegar al número 10. Y mientras lo hace, él hace esta declaración y dice, en el verso 30, no se enoje ahora mi Señor si hablare. Y esta es la pregunta. ¿Por qué será que Abraham piense que él está molestando a Dios con su oración? Por la misma razón que nosotros. ¿Alguna vez te ha parecido que Dios se molesta con tus oraciones? ¿Por qué no me contestará Dios? Y sentimos como que tenemos que torcerle el brazo al Señor para obtener lo que sea que necesitemos. ¿Por qué pensamos que estamos molestando a Dios? Es lo que Abraham está diciendo. No te molestes, Señor, pero voy a hablar otra vez. Oh Dios. Verás, Dios sabía desde el principio que no habría 50 justos en la ciudad. Lo sabía cuando llegó a casa de Abraham. Dios sabía que solo había un justo. La Biblia dice Lot, el justo. Él es la única persona en toda la ciudad que es llamado justo. Dios sabía. Dios sabía que no habían 45 ni 40, que no había ni 30 ni 20. Y Dios sabía que no había ni 10. Entonces, ¿por qué razón Dios habrá visitado la tienda de Abraham en primer lugar? Si Dios sabía que solamente había un justo en Sodoma, ¿por qué Dios estará involucrando a Abraham en esto? Y lo enfatizo, Abraham no estaba orando aquí. Abraham no estaba edificando un altar, no. Dios lo visitó directamente en su casa y deliberadamente pone a Abraham en medio de este problema.
¿Por qué lo hizo? Solamente puede existir una conclusión. Dios estaba buscando a alguien que pudiera interceder por Sodoma. Alguien que creyera ser lo bastante grande o bueno como para poder salvar a Sodoma. Por eso, verás, Abraham se ha vuelto el amigo de Dios. Y Dios dice, yo conozco a alguien que puede orar. Yo conozco a alguien que puede interceder. El profeta Isaías lo puso de esta forma. Perdonen, fue el profeta Ezequiel. Dios buscó por toda la tierra, buscando a alguien que intercediera, alguien que pudiera orar, alguien que se ponga en la brecha e interceda por la tierra. Y luego dice que no encontró a nadie. Y aquí surgen preguntas importantes que debemos contestar. ¿Por qué Dios se detuvo a visitarle? Es muy obvio. Dios busca a un intercesor. ¿Por qué Dios le dijo lo que iba a hacer en Sodoma? Es muy obvio. Él sabía que Abraham tenía un interés directo porque su sobrino Lot estaba allá. Dios está buscando a un intercesor. Se detiene en la tienda de Abraham y así poner a Abraham a orar. Y muchas veces Dios hace lo mismo con nosotros. ¿Por qué te levantará en el medio de la noche? ¿Por qué tendrás ciertos sueños que son recurrentes? No es un accidente. Dios está intentando llamar tu atención. Él está en búsqueda de alguien que pueda orar, alguien que crea que Dios es muy grande, que Dios es muy bueno, para salvar incluso a Sodoma. Verás, esta es la única conclusión que podemos sacar de esta historia. Dios nunca deja de contestar la oración de Abraham. Abraham dejó de orar. Cuando dice, por 10 justos salvarás a la ciudad, y Dios le dice, sí, la salvaré por 10 justos. Oh, ojalá hubiera seguido orando, hubiera tenido la fe para decir, si hubiera un solo justo en la ciudad, yo creo que Dios hubiera salvado a la ciudad por un solo justo, si no, nunca hubiera empezado todo este proceso de oración de intercesión. Este es nuestro problema. Porque odiamos a Sodoma. Pensamos que Dios también la odia. Sí, Dios odia el pecado y tiene que responder al clamor que surge desde Sodoma. Pero Dios ama incluso a los sodomitas. Dios ama a los homosexuales. A nosotros nos molestan estas cosas, pero Dios los ve como almas que están atrapadas por el pecado. Y está buscando a alguien que pueda creer que Dios es tan grande y bueno como para salvar a Sodoma. Esta historia me da convicción, mucha convicción. Que Dios aumente mi fe. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. Recuerdo una vez que estaba enseñando esta lección en Egipto. Oh Dios. El Espíritu de Dios descendió en esa habitación, tan fuerte que solo podíamos llorar y llorar. Y al final tuvimos un receso de unos 20 minutos y todos regresaron y poquito después el Espíritu de Dios volvió a llenar ese lugar y estábamos llorando y llorando. Y luego pregunté, ¿habrá alguien que crea que Dios es lo suficientemente grande y bueno para poder salvar incluso a Egipto? Y yo te lo pregunto, ¿Dios será lo suficientemente grande como para salvar a tu país? Si puede encontrar a alguien que pueda interceder, alguien que pueda orar, alguien que pueda creer. Verás, para mí lo más impactante de esta historia es que tan solo un hombre justo pudo salvar a Sodoma. Si Abraham hubiera tenido la fe para orar por ello. Dios no lo estaba rechazando, sino que Dios lo estaba incluyendo. Vamos, Dios sabía. No existen 10 justos. Vamos, anda, cree, ten fe. Pero no fue así, sino que se detuvo en 10. Y conocemos el resultado, el juicio de Dios. Y eso puede pasarle a nuestro mundo, a menos que creamos en Dios. No sé qué requerirá, pero que Dios nos dé la fe para creer que Él es tan grande y creer que Él es tan bueno como para poder salvar a nuestra nación.
si podemos creer e interceder por ella.